Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles un capítulo más del Génesis, capítulo número 12. Capítulos muy hermosos, ya que nos habla de los primeros padres del pueblo de Dios, comenzando con nuestro padre Abraham. Vamos a poner atención, hermanos. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Pidamos del Espíritu Santo para que Él nos instruya y sigamos instruyendo a otros. Voy a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a Abraham. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y a los de tu raza, y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán, y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé, que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ai al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. En el país hubo hambre, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana. Esto será mucho mejor para mí, y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron, los oficiales del faraón le hablaron a este muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio de faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y sirvientas, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y a su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer, porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios tiene propósitos y diferentes direcciones para cada uno. Abraham escucha la voz de Dios y está atento a lo que Dios le ordena. Este hombre se encontraba tranquilo en su tierra. Escucha la voz de Dios y le dice que se aleje de esa tierra. Y lo manda a tierras desconocidas, donde no va a ser muy fácil para Abraham y su familia. Cuando llega a la tierra de Canaán, les recuerdo esto, mis hermanos, la tierra de Canaán. Esta tierra, recordemos que en las descendencias de Noé, mencioné yo que se recordaron de todos los nombres que más tarde iban a aparecer en los siguientes libros de las Sagradas Escrituras. Y aquí encontramos a Canaán. Canaán era una tierra habitada por los cananeos, una tierra que Dios le dice a Abraham que le dará esa tierra a su descendencia. Y por eso Abraham edifica un altar a Yahvé en ese lugar. Es tan hermoso, mis hermanos, seguir las direcciones de Dios. Este hombre estaba dispuesto en todo con Dios. No se afligía después de tantas cosas que a él le pasaban. Dice que después pasa por la tierra de Betel. En Betel también edificó un altar, y en ese altar le hace sus ofrecimientos a Dios.
Pero en ese lugar hay hambre, llega el hambre, como nos sucede hoy en la actualidad, ¿verdad? Hay diferentes países que son muy pobres y hay otros países que tienen muchas riquezas. Pero esto es, mis hermanos, para que pidamos a Dios nosotros en nuestras oraciones por los demás, por nuestros demás hermanos. No pensemos solamente en nosotros, en estar bien nosotros y olvidarnos de los demás. En el país dice que hubo mucha hambre. Por eso es que Abraham baja a Egipto a pasar allí un tiempo. Cuando habla con Sarai le dice que le diga a Faraón y a los oficiales de Faraón que ella no es esposa de él, sino su hermana, porque él tiene miedo de que lo maten. Y no es que él haya sido por cobardía lo que le pide aquí a Sarai, sino que era mismo Dios, mis hermanos, quien decidía las cosas. Y yo me imagino que Dios entraba en el pensamiento de Abraham y a él le dictaba de la manera que tenía que actuar sobre aquellos países a los que él iba entrando. En este país de Egipto, Dios nuestro Padre le hace ver que su esposa es muy hermosa. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar su belleza. Ahora hay tantas mujeres bellas en la actualidad que tal vez esta Sarai se las entrelleva a todas, ¿verdad? Porque cómo es que un rey en aquel entonces iba a enamorar de una mujer venida de otro país. Y ahí suceden estas cosas cuando llega Abraham con su esposa al país de Egipto, que la toma después como su mujer. Y por eso Dios afligió a ese país con grandes plagas, ¿verdad? A causa de Sarai. Sarai que pues solamente iba siguiendo órdenes de su esposo y que más tarde le suceden graves plagas al país de Egipto. Sucede lo que sucede, mis hermanos, porque Dios, como les digo, Él es el que va dirigiendo a cada persona. Si Dios te dirige a ti y te hace ver en tus oraciones lo que tú tienes que hacer, hermano, hermana, no te eches para atrás. Tú lleva a cabo lo que el Señor te está pidiendo que dirijas, ¿verdad? Ya sea un ministerio, ya sea tu propia familia, un trabajo, lo que sea, pero pídele a Dios. En todo caso, no pidamos del hombre, porque el hombre nos va a fallar, nos va a traicionar. Y Dios nunca te va a traicionar. Dios te va a dar lo que mejor te sea bien para tu persona. Dios no te va a engañar con falsas promesas. Las promesas que hizo a nuestro padre Abraham, es por eso que él necesitaba estar con vida. No tenía él que desaparecer tan prontamente, porque Dios lo iba dirigiendo. Dios le iba haciendo ver cómo debería hacer las cosas y cómo debía actuar ante las personas con las que él se iba topando. Ya más después, el rey de Egipto lo manda a las fronteras por donde él había entrado, pero ya con riquezas, ya con animales, ya con siervos y siervas. Eso era, hermanos, porque Dios así lo había decidido. Él tenía que recibir riquezas para continuar haciendo la voluntad de Dios. Tal vez él no tenía ya nada de lo que había traído de Harán, ¿verdad? De ese país que había abandonado, del país que Dios le había dicho que dejara. No, hermanos, Dios va dirigiendo todo y nos va guiando por el buen camino. Aunque nosotros no lo miremos así, Dios te dirige por un buen camino. Miremos así las cosas con Dios y pidámosle que nos siga fortaleciendo, así como fortaleció a nuestro padre Abraham. Que Dios les bendiga, hermanos.